Muy buenas tardes, querida familia de Amishav. Que el Señor los bendiga. Qué hermoso estar junto en este Shabbat, en este día, en esta festividad del Señor. Quiero mandarles un gran abrazo a mi familia, a mis hermanos que están dispersos, pero que estamos volviendo a casa. Y el día de la fecha estaremos estudiando hoy más que nunca la importancia y el significado que tiene para los creyentes en el Mesías una festividad como esta, Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, el día del justo juicio de Dios. ¿Y por qué tendríamos que estudiar? ¿Por qué tendríamos que reunirnos? ¿Por qué es tan importante este saludo que nos hacemos cuando nos vemos, que es Hatimá Tová, que el Señor escriba tu nombre, que tu nombre sea inscrito en los cielos? ¿Por qué es tan importante para nosotros como creyentes eso? Simple y llanamente porque así nuestro Señor y Rey lo determinó. Así que acompáñame a leerlo juntos en Lucas capítulo 10 y verso 17 que dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el maestro, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso siguiente, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Imagínate, familia, cuántas veces nos regocijamos de ver milagros, de echar fuera demonios, pero nuestro Maestro, nuestro Señor y Rey dice que no nos debemos regocijar en ello, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Hatimat Tová. Ese es el deseo del Mesías. Si hubiese un verso que pudiese ser conectado directamente con esta festividad, sería con esto. Lucas capítulo 10 y verso 20. Así que vamos a exaltar lo que él exaltó por sobre todas las cosas, su palabra. Acompáñame entonces a empezar a estudiar juntos el Salmo 101, al cual se llama la vida del justo. Y justamente es este día donde viene el día de la paga, de la retribución, de la equidad de Dios. Y contrario a lo que creemos, equidad y justamente igualdad no es lo mismo. Igualdad es darles a todos de la misma manera. Sin embargo, Dios, que es un Dios de equidad, le da a cada uno según sus obras. Para algunos se les ha llamado galardón, para otros es venganza, porque así es Dios. Es un Dios que da en equidad. Y justamente este salmo nos insta a ver la vida del hombre y de la mujer justo. Justamente esta palabra viene del Strong H6662, que es la palabra hebrea tzadik, que tzadik significa aquel que anda irreprensiblemente cumpliendo los mandamientos del Señor. Es interesante porque esta palabra también en el griego la hemos leído como del Strong G1349 como dike, que quiere decir eso también, alguien que es derecho, alguien que ama la justicia, que ama la equidad. Y es como el Señor nos llama a andar, irreprensible en sus mandamientos, como una expresión de la salvación. ¿Sí? Si yo digo que he sido salvo por Jesús, ¿cómo puedo expresar esa verdad si no es acaso caminando en sus mandamientos, andando irreprensibles en ellos, en la palabra justa? Así que te invito a que veamos juntos el Salmo del día de hoy, que dice Salmo de David, ¿sí? O como se dice en hebreo, Le David Mismor, el amado, el amado. Y Mismor, de donde viene la palabra salmo, viene del Strong H4210, que es la palabra justamente, ¿sí? Salmo es mismor, que significa un poema al cual se le ha colocado música, la palabra de Dios que se le coloca música. Y
quiero que lo anotes muy bien porque es el discurso del rey. Este es el salmo que se lee justamente en esta temporada de festividades. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Yom Teruah es el sonido del toque del shofar, que anuncia la llegada de nuestro rey, y que Yom Kippur es justamente el momento donde el rey se sienta a juzgar. Bueno, justamente este es el salmo que se le atribuye a David cuando empieza a reinar. ¿Cuán más acorde no es estudiar este salmo sabiendo que hoy nuestro rey está vivo, vive, reina en nosotros, porque ahora hay rey en Israel? Acompáñame entonces al Salmo 101 y verso 1 que dice: misericordia y justicia cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Y aquí es muy interesante y me gustaría que lo anotes, porque la palabra misericordia en hebreo es la palabra Hesed. Y la palabra Hesed implica bondad, benignidad, implica la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Y aquellos que hemos venido de un contexto cristiano, ha sido lo que hemos cantado siempre. Pero aquí el salmista dice, sí, es lícito cantar de la bondad de Dios, de su amor eterno, de su gracia y de su favor. Pero también dice aquí misericordia y juicio. Y la palabra juicio es la palabra mishpat, que es algo muy interesante. Lo hemos estudiado ya en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, que existe algo llamado los hok de Dios, o los hukim de Dios, que son los mandamientos que dependen del Señor. Y las mishpat son los mandamientos que dependen de nosotros. Hermano Lincoln, ¿qué significa eso? Eso significa, amados hermanos, que un hok es un mandamiento que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, el que nosotros hayamos abierto nuestros ojos a Él, a su verdad, no dependió ni de ti ni de mí, dependió de Él. Por eso el salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto quiere decir que la condición de abrir nuestros ojos es un hok de Dios, es un mandamiento de Dios, pero un mishpat es un mandamiento que yo vivo. Por ejemplo, el guardar el día de reposo, ¿sí? El amar a nuestros padres, son mandamientos que dependen de nosotros, son mishpatim que dependen de nosotros. ¿Qué tengo que cantar en la alabanza? Tengo que cantar de la bondad de Dios, el Gesed, pero también el mishpat, también los mandamientos que yo estoy viviendo, también es la palabra, es de lo que está lleno la Escritura, de su amor inefable, de su amor entrañable, pero también de sus mandamientos, la obediencia, porque recuerda que es mucho amor y mucha obediencia lo que el Padre pide de nosotros. Sin embargo, cantar en días de alegría, en días de júbilo, es maravilloso. Reconocer el primer mandamiento de Él es mi Señor es hermoso en un Shabbat, en un día de alegría. Pero ¿qué pasa cuando se nos hace difícil la vida? ¿Qué pasa en días como hoy que estamos, después de haber caminado 10 días de buscar al Señor, de saber que todo lo que implica los 10 días hasta Yom Kippur, como ya lo estudiamos en la explicación que hicimos de las festividades, todos estos 10 días de desolación, de gran tribulación, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cantar en medio de la angustia? Y eso es lo que el Señor le llama un sacrificio de alabanza. Seguramente es lo que a Dios más le complace. Y tenemos múltiples ejemplos de hombres de Dios que han pasado pruebas y dificultad y que han tenido que alabar a Dios en momentos difíciles, en momentos de angustia, de desesperación, en momentos donde solo el sacrificio de alabanza puede brotar de nuestro ser. Como lo hizo, por ejemplo, nuestro padre Abraham, que cuando su hijo ya tenía aproximadamente la edad de 30 años, debe entregarlo en un altar. Y eso Él le llama adoración. ¿No me crees? Dice en Génesis capítulo 22 y verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice, es un acto de adoración.
¿A quién le agradaría entregar a su hijo? ¿A quién le ha gustado entregar algo que ha amado sublimemente? Pero para el Señor y para nuestro Padre Abraham, ese sacrificio de alabanza también es la adoración que el Padre quiere. ¿O qué tal la vida de un hombre que lo tuvo todo? No hizo absolutamente nada malo y sin embargo todo se cayó delante de sus ojos. Perdió sus posesiones, sus hijos, el consuelo de su esposa, aún el cariño de sus amigos. Y cuando parecía que nada podría empeorar, una terrible enfermedad que lo aflige en todo su cuerpo, lo consume en medio del peor momento de su vida, donde tal vez no hay ganas de exaltar a Dios, sale de su boca. En Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y es que eso también es sacrificio de alabanza. Y es que también aún en días como hoy, en estos días grandes y terribles, es cuando más sacrificio de alabanza el Padre pide de nuestros corazones. Claro que sí, pero no solamente estos hombres nos han dado el ejemplo de esto, sino aún el ejemplo de los primeros creyentes que caminaron con el Mesías. ¿No es acaso el ejemplo también de Pablo, sí, y de Silas? En Hechos capítulo 16 y verso 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No debió haber sido sencillo el dolor, la frustración y el temor. Verso 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Es acaso un lugar donde estás golpeado y donde estás recluido para alabar a Dios? Estos hombres creyeron que sí. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les ató los pies, como ven en la fotografía. 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, en vez de decir me duele mi espalda, mira la sangre que brota de ella, mira cómo no puedo mover mis pies, dice que cantaban himnos, salmos, mismor, tehilim, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Algo como lo que les puse al comienzo, el Salmo 61, recitado textual de generación desafiante, cantando himnos a Dios, literal, aún en el momento más difícil. Eso también es sacrificio de alabanza que al Padre le agrada. Salmo 101, verso 1 dice, misericordia y juicio, ya lo aprendimos hoy. El Gesed, la bondad, y el Mishpat, o los Mishpatim, los mandamientos de Dios, son las dos cosas que componen mi alabanza. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y eso es importante, entender el camino de la perfección. ¿Cuál es el camino de la perfección? Pues yo te invito a que allí subrayes este lugar y le hagas una flecha y lo lleves hasta el Salmo 119, donde dice en el verso 1, bienaventurados, contentos, dichosos, gozosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. ¿Cuál es el perfecto camino? La ley del Señor, sus mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, maldad, oprobio, pecado, los que andan en sus caminos. Y ahí está nuestro deleite, estar en el perfecto camino. Y es muy importante esto, amado familia, porque muchas veces cometemos el error de decir, es que por fin entendí esto y cómo no puedo entender que los demás no abran sus ojos. Mira, hermano Lincoln, yo ya entendí qué es el perfecto camino. No cometamos
Uno de los más grandes errores que hemos cometido aquellos que hemos venido a las raíces hebreas de la fe. Un error del cual tenemos que arrepentirnos en este día. El error que nos muestra Salmo 101, verso siguiente. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es que nadie entendió Torah, nadie entendió mandamientos si no hubiese sido porque nuestro Cordero fue sacrificado, si no hubiera sido porque su amor se acercó a nosotros. ¿Sabes? Y honestamente, hermano, hermana, y es aquí cuando nos quebrantamos. Es aquí cuando debemos abrir nuestros ojos y decir, hermano, hermana, no fue por mí. No fue por nosotros, no fue porque yo soy diferente a los demás, no fue porque yo tenía algo de especial, es porque Dios vino hacia mí, hacia nosotros. Y si lo entendimos, si se nos fueron abiertos los ojos para entender sus festividades, para entender el Shabbat, para entender la Torá, no fue por nosotros. Porque está escrito, amado hermano, en Romanos capítulo 9 y verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si esto es un hok de Dios, si esto es un mandamiento que solo Dios puede cumplir, que alguien abra sus ojos y diga, tú eres el Dios de Israel y a ti me postro, ¿qué hago yo entonces? No ejerciendo misericordia para mi tío, para mi tía, para mi padre, para mi madre, para el amigo de la otra congregación evangélica, católica, testigo de Jehová que todavía no entendió. Tengamos cuidado de esto, amados hermanos, porque si Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo, ¿qué hace que vivamos con un orgullo de creer que porque ahora conozco de raíces hebreas, eso me hace mejor que los demás? Que porque ahora sé decir Shabbat Shalom, o porque digo Yeshua y no Jesús, eso me hace perfecto. Y los otros entonces son unos paganos ignorantes. Si Él demostró el atributo de misericordia hacia nosotros, ¿no debemos nosotros también mostrarlo a los demás? ¿O acaso no entendimos este mensaje cuando Él vino a nosotros? Al final de cuentas, amados hermanos, la Torá no salva. La Torá no te puede salvar. El conocimiento, la escritura no puede traer salvación. Lo único que salva es Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Él fue el único que nos pudo traer salvación. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él da su vida por nosotros, muere por la adúltera, nos da vida juntamente con Él. Y claro, ahí sí, una vez que estás vivo, una vez que Él te salvó, la Torá es la evidencia de que fuiste salvo. La Torá, ¿qué es? Es la manifestación de mi amor hacia aquel que dio su vida en la cruz salvándome. Eso es la Torá. La Torá es, yo estoy demostrando que lo amo porque Él me amó primero. Pero no olvidemos esto, amados hermanos. Al final de cuentas, Torá sin Yeshua se puede convertir en orgullo. Pues Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 11 y verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vamos a aprender de Yeshua. ¿Qué hacía Yeshua? Tenía palabras rimbombantes. Yeshua hacía ver que sí conocía un idioma y que los otros no. Yeshua andaba pensando y criticando a la gente que no guardaba. ¿Qué hacía Yeshua? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es nuestro amado? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo fue conmigo? ¿No fue acaso misericordioso, perdonador, capaz de enseñar a los más mansos, a los más humildes, a los que menos sabíamos, a los más ignorantes?
Imagínate que los niños se peleaban por estar con Yeshua. ¿Cuál era la característica de él? ¿Acaso andaba siempre molesto y enojado, diciendo soy el siervo del Señor? ¿O acaso hasta los niños querían estar con él porque era alguien muy agradable? ¿Cómo estamos siendo nosotros, hermanos? Este salmo hoy nos está confrontando para poder pedir perdón al Señor. Salmo 101, verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora, la palabra integridad que cita aquí es muy interesante porque en el hebreo la palabra del Strong H8537 es la palabra tom, que significa totalmente íntegro, que no le falta una parte, ¿sí? Alguien que está maduro, que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Y de hecho, esa era la marca distintiva de nuestro rey, que cuando él decía algo, primero lo vivía, y eso lo hacía diferente ante los demás. Eso al menos lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 21, que dice, y entraron en Cafarnaún, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso era lo que a la gente le atraía a Jesús. Realmente la gente es atraída por nosotros como nuestro maestro, porque ¿sabes qué? Bendigo al Señor por muchas veces permitirme tal vez no tener un trabajo de tiempo completo en el ministerio como lo quisiera y poder estar en un medio secular como en un hospital, de ver que la gente cada vez menos quiere saber acerca de la religión, pero más busca a Jesús. ¿Será porque la religión acusa y Jesús ama? Jesús abraza, Jesús perdona, Jesús es lo que dice que es. Y eso es algo por lo cual también tenemos que pedir perdón por si hemos sido piedra de tropiezos para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Salmo 101 nos está confrontando. Verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y es que ahí comienza todo. El Mesías dijo, ¿de qué sirve salvar al mundo si se pierde tu casa? Finalmente la sabiduría, dijo nuestro máximo ejemplo, nuestro maestro, será conocida a través de los hijos. Y de hecho, hasta uno de los hombres que más se asemeja al Señor en su labor de ingresarlos a la tierra prometida, y hablo de Yehoshua, de Josué, terminó asimilando y entendiendo que su casa era lo importante. Josué 24 y verso 15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es así, hermanos. Es como desde el hogar donde se levantan los verdaderos altares que a Dios le agrada. Es poniendo el orden desde nuestra casa como la Keilah, como la Eclesia, como la congregación del Señor. Y es así como iglesia que sí nos podemos presentar como un cuerpo delante de Él para buscar su rostro. Pero es desde mi casa. De hecho, es uno de los requisitos que están instituidos por si alguien quiere estar un poco más cerca del trabajo del ministerio. Al menos eso el apóstol Pablo lo dice en primera carta de Timoteo, capítulo 3. Mucha atención. Verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ser un líder, estar delante de una congregación, buena obra desea. Está muy bien anhelarlo. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y esta palabra ya la entendimos, ser justo, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador como Abraham, apto para enseñar.
Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, problemático, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Verso siguiente, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo que estamos hablando hoy. Primero mi casa. 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es que allí empieza todo, hermano. Ahí empieza todo. Es en nuestra casa, es en nuestro hogar. ¿Cómo podría hablar del perdón y del amor si no le he pedido perdón y amo a mi propia esposa, a mis propios hijos? Por eso este día es importante, para tragar nuestro orgullo, para presentarnos delante del Señor. Hemos dicho que este es el día del ayuno, pero el Señor también nos enseñó en el estudio de ayer cómo el ayuno que le agrada a Dios no es solamente dejar de comer, sino dejar de comer a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras faltas de perdón. ¿Cómo podré gobernar mi propia casa si yo, que soy el ejemplo del sacerdote, no soy ejemplo de perdón? ¿No es acaso el momento cuando más me parezco a Jesús, a Yeshua, cuando perdono al que me ofende? Es un reto, pues Salmo 101 nos está confrontando. Verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y esto es muy importante, porque quiero que subrayes que la palabra injusta que dice allí es la palabra del Strong H1100, que es la palabra Belial. Dice que es una cosa que no tiene ganancia, es una cosa perversa, malvada. Y yo sé que para muchos, enseguida al escuchar Belial, se acuerdan de lo que el mismo apóstol Pablo habló, ya que esta palabra se la adjudican al mismísimo Satanás. En 2 de Corintios, capítulo 6 y verso 14, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Cristo con Belial? Y aquí está esa palabra. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y esta palabra que está aquí justamente es Belial. Y si se dan cuenta y leen, aunque es una palabra en griego, G955 dice, de origen hebreo, H1100, como epíteto de Satanás. No voy a poner delante de mí a Satanás, a Belial, a sus palabras, a sus difamaciones, a sus mentiras, aún peor sus actos depravables. ¿Cuál es entonces, hermano, la cura para que yo saque de delante de mí todos estos actos que mis ojos pueden llegar a pervertir? Y bueno, justamente el ejemplo es de Job. Job en capítulo 31, este hombre dice en el verso 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿Qué ejemplo el de Job? Para todos sí, pero yo como varón exhorto a los hombres, porque somos lo que más muchas veces por nuestra naturaleza de estar mirando somos lo que podemos caer. Debemos hacer un pacto con nuestros ojos, de no mirar con codicia sexual, dice en el hebreo, con codicia, con placer. La palabra codicia, de la palabra hamat en hebreo, significa encontrarle placer a algo. No, hermano, es que yo no hago tales cosas, pero encuentras placer mirando algo injusto. Es eso a lo que nos exhorta no solamente Job, sino el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 y verso 28. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, y la palabra en griego aquí es porneia, de donde viene la palabra pornografía. Atestados de pornografía, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30, murmuradores, solo vamos a estudiar hoy, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos de ojos, inventores de males, desobedientes a los padres. Quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Verso siguiente, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Esto no es para aquellos que están en el mundo, amados hermanos. Esta carta es para nosotros. Tú has entendido el juicio de Dios. Tú estás escuchando el día de hoy a este indigno shofar que está siendo soplado por el ruaj, por el espíritu, y lo que sale de esta boca es teruaj, es palabra de Dios. A los que hemos entendido el juicio de Dios, dice así: que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, es que, hermano, yo ya no estoy en eso. Yo ya no estoy bebiendo, yo ya no estoy adulterando con otra mujer, yo ya no estoy haciendo, pero pon atención, sino que también se complacen con los que las practican. Yo ya no estoy adulterando, pero ¿acaso me estaré complaciendo en las historias que cuenta algún compañero de trabajo de cómo le fue infiel a su esposa? ¿Será que yo no soy el ojo de un problema, pero será acaso que yo me estoy complaciendo en los chismes, en las murmuraciones que otra persona hace sobre otra? Tal vez no lo hago yo, hermano, pero me complace verlo. ¿Qué estoy mirando? ¿De qué me estoy rodeando? Porque lo que veo me va a bendecir o me va a maldecir. Eso lo dijo nuestro maestro en Mateo capítulo 6 y verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mis ojos? ¿Qué estoy mirando? Porque nuestro Mesías subió de nivel el mandamiento. Muchos dicen es que el Mesías abolió los mandamientos. No, no, no. Que él haya dicho ahora es así significa que el mandamiento tiene una correcta interpretación. ¿Por qué? Porque él lo enseñó en Mateo capítulo 5 y verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y es así. Pero yo os digo, va a dar la interpretación del adulterio, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarlo, como lo dijo Job, ya adulteró con ella en su corazón. Solamente si mirase a una mujer que pasa por la calle, ya estoy adulterando en mi corazón. Y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me tapo los ojos? Y bueno, hermano, si eso es lo que Dios te lleva, hazlo. Siempre se puede evitar las miradas, no solamente en la calle, cuando uno puede ir concentrado en lo que está, ¿sí? Sino que entender que muchas veces, tal vez, solo tal vez, la primera mirada no es pecado, porque muchas veces puede pasar de que alguien se atraviese. Inmediatamente me arrepiento y le pido a Dios que me perdone, pero la segunda mirada, sin lugar a dudas, sí es pecado. Y el maestro sigue diciéndolo en el verso siguiente. Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Uy, hermano, y yo pensé que el hecho que usted me decía que anduviera en la calle con los ojos tapados era drástico. Agárrate, Catalina, mira al maestro diciéndote, arráncate el ojo. Arráncate el ojo. ¿Y de qué manera yo podría arrancarme el ojo literal también, amado hermano? Sacando las redes sociales.
sacando todo aquello que te es motivo. Porque lo dice el Mesías, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, mejor es que se te pierda tu ojo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que saques Twitter, es mejor que saques Instagram, es mejor que saques TikTok, es mejor que saques Facebook, que saques YouTube, que saques todo aquello que te está quitando la bendición de Dios, que entrar con tu ojo y con toda esta tecnología al infierno. Hermano, como médico te puedo compartir algo muy interesante, y es que una imagen pornográfica entra en segundos en nuestras mentes, en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestra familia, pero tarda más de 20 años en salir de nuestra mente. Por eso el maestro está siendo tan taxativo con esto. En nuestros tiempos, la edad de la exposición a la pornografía era alrededor de entre los 14 y los 16 años. Hoy en día bajó entre los 8 y los 10 años y se cuenta que la generación que está por venir será expuesta alrededor de los 5 años a la pornografía. El maestro sigue hablando. Escuchemos. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y en la fotografía, ¿qué tenemos en la mano derecha? Un celular. Hermano, es que lo uso para trabajar. Coloca un filtro antipornografía. Coloca un control parental. Pues te es mejor que se te pierda el celular o uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestro maestro nos está llamando en este día a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. El Salmo 101 nos está confrontando. Verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa belial, cosa del enemigo, cosa satánica, cosa injusta, cosa perversa. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y justamente es lo que dice la Escritura en Proverbios, capítulo 8 y verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. No es cuánto amo a Dios, es cuánto aborrezco el mal. No es cuánto amo a mi esposa, es cuánto aborrezco la coquetería y la seducción que puede darme otra mujer. Pues dice así, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Tengo que apartarme de esto, pero parece que estamos llegando a una coyuntura de decir, pero aborrezco al mal, aborrezco a la gente. Sigue leyendo conmigo, Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Y aquí hay una parte importantísima que el hebreo nos va a empezar a poner un piso, y es: ¿de quién tengo que apartarme? ¿De cualquier corazón perverso? La palabra perverso, anótalo, viene del Strong H6141, que es la palabra hebrea ikesh. E ikesh, que significa eso, perverso, ¿sí? Es un corazón que rechaza el cambio. Entonces, un corazón perverso se apartará de mí. Sí, ¿cuál? Esos corazones que rechazan el cambio, porque ninguno de nosotros vino puro y santo al Señor, sino que vinimos con corazones perversos, pero que Dios cambió. Entonces, ¿cuál es el corazón del cual yo me aparto? ¿Cuál es el corazón del malvado del cual yo no tengo que tener comunión? De aquel corazón que, escuchando la palabra de Dios, no es capaz, no quiere y rechaza el cambio. ¿No me crees? Mira lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto mismo. En 1 Corintios 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es terrible. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Porque muchas veces nos cuesta esto.
Bueno, pero no se supone que es gracia, que Dios es amor, que Dios es Gesed. Sí, pero ya lo vimos en el verso 1. Dios es Gesed, pero también es Mishpat, también son mandamientos, también es obediencia, es mucho amor y mucha obediencia. Y el apóstol Pablo sigue hablando. Verso siguiente, 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, él está preso en Roma por Nerón. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a un apóstol Pablo que ha impreso en estas letras el decir, el que tiene un Ikesh, el que no quiere arrepentirse de tal maldad que se ha entregado para destrucción. ¿A fin de qué, hermano? De que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Que aunque nos parezca duro echar fuera a uno que conociendo la palabra de Dios anda haciendo lo que no debe, aún sacándolo de la congregación, le estamos haciendo un bien. ¿A fin de qué? De que él recapacite, dice el apóstol Pablo, ¿por qué están envanecidos? Lo está haciendo mal, están viendo que está rompiendo la Torá, y ustedes dicen, no, pero es que la gracia del Señor, soy Gesed, pero también Mishpat. Soy mucho amor, pero mucha orden. Y el apóstol Pablo, para el que le va quedando duda, lo va a explicar mucho mejor. Un poco más adelante, en el verso 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Entonces, muchos se quedaron con esta idea. Entonces conocen a alguien, hola, ¿qué tal? Quiero conocer acerca de las raíces hebreas de la fe, pero yo tengo esta vida y no estoy casado y esto. Entonces no, fornicarios afuera. El apóstol Pablo nos dijo que con los fornicarios no nos juntemos. Pero mira lo que él sigue diciendo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Y entonces, apóstol Pablo, sigamos leyendo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Entonces, apóstol Pablo, ¿qué es pues? A este que estaba en la congregación, que era un fornicario, me dices que lo saques, que no me junte con él, pero ahora me está diciendo que no con todos, explícate. Y aquí lo va a explicar. Verso siguiente, verso 11. Más bien os escribí, la aclaración, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, y ese es el punto. Aquel que entendió, aquel que está en la Keilah, aquel que recibió la Tevilá, aquel que hizo Teshuvá, aquel que está con nosotros y que se llama hermano y que anda con actos tan depravables como andar con la mujer de otro, al tal que se hace llamar hermano, ¿cómo me voy a juntar? Es que Dios es bueno y perdonador. ¿Se ha arrepentido? Pues si no lo ha hecho, dice aquí, les he escrito que no se junte con aquel que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Y esa es la aclaración. Esa es la aclaración. O sea que nosotros tenemos que ser así con aquel que haciendo las cosas mal, nosotros hablando con él como lo dijo el Mesías, razonando con nuestro prójimo, tiene un ikesh, tiene un corazón que no quiere arrepentirse. Con esos es con los cuales ni aun comáis. Verso siguiente, 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Y es increíble porque lo hemos hecho al revés siempre. Dentro de la iglesia, criticando afuera a los que no guardan los mandamientos. Si no son Israel. ¿Los mandamientos para quién son? Para Israel. Si ellos no son Israel, ¿y yo por qué tengo que estarlos? Si alguno de ellos viene, lo recibo, aunque fuese lo que sea. Pero el tema es para los que estamos adentro, para los que un día como hoy de Yom Kippur, en vez de estar buscando al Señor, cree que el Señor va a tolerar el que su Torá y sus mandamientos sean puestos por poco. 13. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Para los de afuera, hermano, para tu familia que no entendió, Dios va a juzgar, tú tienes que amar. Y para los que estamos adentro, hermano, viviendo algo tan terrible como un ikesh de un hermano que no quiere, con el tal ni aún comáis, dice la Escritura. Hermano Lincoln, esto es muy duro. Y sí, parece durísimo, ¿sí? Que alguien de quien hemos visto muchas veces inclusive obrar Dios a través de él, tal vez habiendo dado una prédica, tal vez siendo un pastor, tal vez siendo un músico de la alabanza, el tratarle de esta manera si es que aún no se arrepiente, porque ese es el punto. El Mesías dijo, si alguno está en falta, ve, razona con él, llévalo al concilio, y si no entiende, tenlo como publicano, gentil, pagano y pecador. Y es que no basta, hermano, con ser parte de la congregación. No basta con predicar. No basta. De hecho, el mismo Señor lo dice, porque parece que fuese saliendo de mi boca que son estas duras palabras. Pero las dice Él en Mateo capítulo 7 y verso 22. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? No dije en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Las tres cosas tan frecuentes de donde nosotros provenimos. Profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. ¿Qué piensa el Mesías acerca de un corazón que, a pesar de que aparentemente tiene obras como estas, su corazón es un ikesh? Dice en Mateo 7, verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy interesante, porque justamente te puse una letrita V pequeña como referencia al final de maldad, porque Yeshua está usando la referencia de Salmo 6:8, que dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová, ya el que fue, el que es y el que será, ha oído la voz de mi lloro. Aquel que conociendo la palabra de Dios se ha apartado. Y esta palabra iniquidad es la misma palabra que maldad, que viene del Strong G45.8, que es la palabra anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces, en este día de Yom Kippur, donde estamos repasando los mandamientos, donde estamos mirando la vida de un hombre justo, nos tenemos que poner de acuerdo qué es pecado, qué es lo que a Dios no le agrada. De donde yo provenía, decían que pecado era lo que a mi hermano le ofendía. O sea que si a mi hermano no le ofendía algo, entonces estaba bien. Pero final de cuentas, pecado está en la palabra. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí está. Y aquí está claramente cómo el hombre y Dios se ponen de acuerdo. Lo que Dios llama malo es malo y lo que Dios llama bueno es bueno. Y te voy a abrir mi corazón porque a veces estas palabras duras son las que uno mismo ha padecido. Y es que por mucho tiempo yo usé a Jesús como excusa para no cumplir los mandamientos de Dios. No, si Jesús ya lo cumplió. Pero ahora es mi ejemplo del cómo vivirlos. Ahora es Jesús, ahora es Yeshua el que nos da la correcta alajá, interpretación de cómo vivir cada uno de estos mandamientos. Por eso debemos postrarnos y reconocer que hemos pecado y que lo necesitamos. Salmo 101 nos sigue confrontando. Verso 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y el Señor se toma muy a pecho el de hablar de más, el de romper noveno mandamiento, levantar falso testimonio.
Dice que Él no va a sufrir aquel que miente, aquel que tiene ojos altaneros y aquel de corazón vanidoso. Y antes de pasar a lo de las mentiras, quiero contarte algo. Aquí la palabra vanidoso, anótala, viene del Strong H7342, que es la palabra rakhab. Y rakhab es un corazón que dice que es espacioso, ancho. Y yo te puedo decir que eso médicamente es así. Cuando ha habido orgullo en nuestras vidas, dice aún la palabra que la glotonería es un pecado. Nuestro corazón se llena de grasa, nuestro corazón se dilata, nuestro corazón se hace grande. Y entre más grande es un corazón, más insuficiente se vuelve. Y usted, hermano Lincoln, ¿por qué nos está comparando ahora a mentir, a ojos altaneros y a corazones grandes? Ahora te lo voy a explicar, porque la mejor explicación de lo que es realmente difamar lo dijo la Torá hecha carne, nuestro maestro, en Mateo capítulo 5 y verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Agárrate, porque el Mesías está uniendo el sexto mandamiento de no matar con el noveno de no levantar falso testimonio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y anótalo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, tonta, necia, boba, bobo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué? ¿Y el Mesías misericordioso que vino aparentemente a abolir la ley? No, hermano, vino a ponerla más alta todavía. Él vino a dar la correcta interpretación práctica, concisa de sus mandamientos. Y él dice, será expuesto al fuego del infierno aquel que lo haga. Ahora, ¿el Mesías se lo inventó? No. La Torá hecha carne está citando a su padre en Levítico capítulo 19 y verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. Y él pone la firma en este verso. Yo, el Señor, el que ande chismeando. Ay, hermano, pero solo dije unas palabras. Pero tú sabías que nuestras palabras tienen el potencial de construir y de destruir, de dar vida y también de matar, como lo dice el Mesías. Porque quiero mostrarte algo. Le doy gracias a Dios por la bendición que nos ha dado con mi esposa de poder conocer un poco de medicina para poder demostrar que lo que el Mesías ya lo dijo hace 2000 años es así en nuestro cuerpo. Aquí te estoy mostrando una ventriculografía. Una ventriculografía es un estudio en el cual uno ve cómo el corazón se contrae mientras está funcionando. Del lado izquierdo te estoy mostrando un corazón dilatado, un corazón que está lleno de sangre. Pero en el lado derecho te muestro cuando empieza a contraerse. ¿Ves cómo cambia de situación? Pero quiero mostrarte ahora un corazón cuando padece angustia. Quiero mostrarte un corazón cuando sufre vergüenza. Quiero mostrarte un corazón cuando las palabras que provienen de un corazón que está totalmente lleno de enojo, de rencor, llegan hasta alguien. Y esto se llama en medicina síndrome de Takotsubo. ¿Y sabes qué? Puede causar la muerte. ¿Has escuchado la historia de nadie se muere por un problema, que nadie muere porque tuvo un mal de amores? Pues bueno, eso no es cierto. Esta enfermedad es comprobable. Avergonzar a un amigo en público es equivalente a matarlo. ¿Por qué? Porque puedes causar esto. Decirle a tu papá, después de todo, tal vez de lo que te lastimó, y venir y gritarle todo a tu hermano y decirle sus 4 verdades, como lo hemos dicho muchas veces, ¿puede matarlo? Sí. ¿Lo dice el Mesías? Sí. Y te lo estoy mostrando médicamente. Con tu lengua puedes matar. Podemos matar. Podemos destruir corazones.
Y el mandamiento no termina ahí. Sigue diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y ahí parece que algunos podríamos decir, hermano, yo no ando chismoseando, yo no hablo con nadie, si en la pandemia tuve un año encerrado. ¿Puede ser esa nuestra respuesta? Sí, pero aquí en el verso 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Será que tenemos todavía tanta falta de perdón? Porque la falta de perdón, hermano, es como este vaso de agua. Es como que si este vaso de agua tuviera veneno. Yo me lo tomo esperando que otro se muera. Es ilógico. Bueno, así es la falta de perdón. Así es el aborrecer a los hermanos en nuestro corazón. Lo que provoca nada más es que nos lastimemos a nosotros y no les oculto a Dios. Eso lo dijo nuestro Mesías en Marcos capítulo 4 y verso 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquellos que tal vez podamos decir, no, es que yo lo tengo guardado en mi corazón. Bueno, el Señor lo conoce. Verso siguiente, 24, les dijo también, mirad lo que oís, escuchen a Mishab, escuchemos generación desafiante, descubre la Biblia, hermanos, miremos, pongamos atención en lo que estamos oyendo, porque con la medida con que medís, os será medido. Y a veces medimos por lo que escuchamos de la gente. A veces no le damos ni la oportunidad de la duda. Y el Mesías dijo, cuando hablaron mal de él, juzguen con justo juicio. Me están juzgando por haber levantado el hombre al paralítico de Betesda y ninguno de ustedes me preguntó qué fue lo que pasó. No quebranté las leyes del Shabbat, quebranté las leyes de Muxé, las leyes impuestas por los rabinos. Juzguen con justo juicio. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Miremos lo que oímos, porque hoy el Salmo 101 nos está confrontando. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Atención, hermanos, estamos llegando al final, estamos llegando al clímax del discurso inaugural del Rey de Reyes. Y aquí van hasta sus promesas. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este me servirá, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes quisieran servir al Señor? Ahora, ¿quieren entender esta palabra como nunca antes? Acompáñame al hebreo, donde según el diccionario Strong, H8334, la palabra sharat, de donde viene el verbo mesheret, significa administrar, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir, sirviente. ¿Te gustaría estar con el ministerio del Señor? ¿Te gustaría ser el mesheret del Señor? Porque Josué era el mesheret justamente de Moisés y no era solo su servidor, sino que terminó siendo uno de los jueces de Israel. Así como Timoteo era el mesheret de Pablo, como Juan era el mesheret de Yeshua, ¿te gustaría ser así de esa manera? ¿Cómo puedo serlo, hermano Lincoln? Sí, es mi anhelo. He leído las profecías de que los escogidos vivirán en el Negev y cómo dice que él va a tomar sacerdotes de toda la familia, que los va a tomar para reinar con él. Yo quiero eso, hermano Lincoln. ¿Cómo hago? Porque siempre han dicho, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero ¿cómo soy escogido? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber? Porque es mi anhelo. ¿Sabes quién te lo puede decir? ¿Sabes quién te puede decir cómo vas a entrar al reino y cómo vas a servir con él allí en esa Jerusalén celestial, en ese sueño, allí con él? ¿Sabes cómo? Escuchando sus palabras. Mateo capítulo 25 lo dice. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, un día como hoy, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ay, hermano Lincoln, ¿y cómo sé si soy un cabrito y soy una oveja, un escogido o uno que no lo es? Sigue leyendo. Verso siguiente, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! Finalmente esto es el todo del hombre. Es que el resumen de la Torá dice que aquel que ha amado a su hermano cumplió la Torá. Es que finalmente el fin no es la Torá. La Torá solo es el medio para cumplir la voluntad de Dios. El que ha amado a su prójimo ha cumplido la ley. Pero también hay una segunda parte que a mí me aterra. Dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es como lo dice el libro de Santiago. ¿Quieres demostrar tu fe? Yo voy a demostrarte mi fe por mis obras. ¿Estamos sirviendo a los demás? ¿O acaso nos hemos recluido nosotros también, aprovechando excusas para decir: es que yo me encierro a estudiar la palabra de Dios? Y es que solamente 4 de los 10 mandamientos se pueden cumplir cuando estás encerrado. El Señor es primero, no adorar ídolos, llevar el nombre del Señor en alto y guardar el día de reposo. Y los otros 6 mandamientos que corresponden a la otra tabla de la ley, ¿cómo vamos a hacerlo si acaso no servimos a nuestros propios padres? Si no somos cuidadosos de no matar, no solamente vida, sino la integridad y el cariño y la confianza de la gente, no adulterar, no robar, no levantar falsos testimonios, no codiciar. Es que necesitamos esa otra parte también para servir. Las dos son importantes y justamente es el resumen de la Torá, el servicio. Sí que el Salmo 101 nos está confrontando el día de hoy. Verso 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y aquí es interesante porque la palabra fraude del Strong H7423, remillá, es negligencia, aquel que me ha traicionado, aquel que engaña, aquel que dice que ama, pero cuando llega la prueba no lo hace. Dice la Escritura que el amor todo lo espera, todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser. Por lo tanto, si alguien alguna vez traicionó, abandonó y dejó al compañero y compañera de su juventud porque el amor se acabó, es un momento de ponerme a pensar esto.
porque el amor nunca deja de ser. Dice que el que hace fraudes, el que es indolente con los demás, el que es fraudulento, negligente, no habitará con él. Y de hecho, el mismo salmista lo dice en el Salmo 15, verso 1, un salmo que es tan cortito que debería estar en nuestra mesa de noche, en nuestra mente grabado. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, a fraude, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quieres no resbalar jamás? Pues aquí tienes este salmo. Aquí tienes la palabra de Dios. Aquí tienes lo que tiene que estar delante de tus ojos. No el Belía que hablamos, sino su palabra, su Gesed y su Mishpat. Salmo 101. Nos está confrontando. Verso 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Y estas palabras son durísimas, porque hemos visto que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, que Él es misericordia, pero también Él es justo juicio. El error de Judá fue esperar a un león y lo que llegó fue un cordero, amoroso, lleno de gracia y de favor, que no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero. Que nuestro error no sea el mismo, que ahora estemos esperando a un cordero y lo que viene es el león de la tribu de Judá, el cual, como lo dice la Escritura en el libro de Levítico, no va a venir con parte, no va a tener comunión con el pecado, como también lo asegura el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9. Y de hecho, así finaliza también uno de los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 5, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Pero este verso 6 cala en nuestros corazones en mi casa. Es uno de los versos que con mi esposa más nos quebrantan, porque dice, hecho está. Ese hecho está termina cuando nosotros dejamos de existir. Hermano Lincoln entonces me dice que mañana es el Apocalipsis. Lo que digo es que tu hecho está, puede ser hasta hoy, porque a nadie se le garantiza que el día de mañana abra sus ojos. Que no nos pase que al abrir nuestros ojos y no habernos arrepentido y no haber tomado la oportunidad que nos da Yom Kippur de buscar el perdón de nuestros familiares, amigos y a nuestro Padre, se nos diga, hecho está. Lo que pudiste haber hecho, no lo hiciste. Verso siguiente, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su hijo y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y es interesante porque de hecho la palabra el que venciere, ¿sí?, tiene la misma raíz que la palabra Israel, Sara y el que vence con Dios. Por tanto, aquí se puede leer perfectamente el que es Israel, el que dice Apocalipsis 14:12, guarda los mandamientos de Dios y no ha negado la fe de Jesús, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo, pero a los cobardes. ¿Qué es un cobarde? Un cobarde no es un incrédulo. Aquí está haciendo la diferencia entre un cobarde y un incrédulo. Un cobarde es aquel que, habiendo conocido la Escritura,
prefirió los desdenes de este mundo que sufrir, como dijo Pedro, feliz por ser tomado por digno de padecer en su nombre. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya el Señor se lo dijo a la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia que es llamada aflicción. Vas a tener aflicción por 10 días. Por 10 días, y muchos van a ser echados a la cárcel, muchos van a morir, pero tranquilo. No temas a aquel que puede quitar tu vida, sino a aquel que te puede quitar el alma. La muerte segunda, hermano, eso es lo que a nosotros nos debe importar. Porque el hombre que nace una vez, que es de la carne, muere 2 veces. Muere de la carne y muere del espíritu también. Va a ir al lago de fuego y de azufre. Pero el hombre que nace 2 veces, que nace como le dijo el Mesías a Nicodemo, el que nace de la carne y también del espíritu, solo morirá una vez. No le alcanzará la muerte segunda, solo morirá este cuerpo viciado, pero su espíritu vivificará. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Yo cómo hago para presentarme delante de Dios? Porque de hecho Yom Kippur es conocido también como el día donde estamos, dice, de panime, de cara a cara con el Señor. ¿Cómo hago yo para conocer mi rostro, para presentarme delante? De hecho, dice la Escritura que cuando ayunemos, limpiemos nuestro rostro, nos presentemos delante del Señor. ¿Y cómo hacemos para presentarnos delante de Él? ¿No es acaso con su palabra? Y el apóstol Santiago lo dice en el capítulo 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que está mirando continuamente en la Torá, en la vida de Yeshua, continuamente, pero en la ley de la libertad, no en la de la esclavitud, que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa? Las recomendaciones de los rabinos, el Talmud, las prácticas. No, en la Torá. Y no solamente siendo oidor, sino hacedor de ella. Porque muchos hablamos sobre el amor, pero nos cuesta postrarnos a lavar los pies de los que amamos. Muchos hablamos del perdón, pero nos cuesta dar el primer paso en este camino que es el perdón. Porque el perdón no es algo mágico, porque perdonar duele. Pero es donde más parecidos a Jesús somos. Oír y poner por obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, yo quiero ser limpio. Yo quiero que esta festividad me limpie más que nunca delante del Señor. Eso es posible. Y el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, si tus pecados son rojos, Él los vuelve blancos. Si eran como el carmesí, como la blanca lana van a quedar. Así va a ser. Pero antes de siquiera ir delante del Señor con tu ofrenda de perdón, justo antes de ir y presentarte, no lo hagas. Hermano Lincoln, ¿qué quiere decir? Es que no basta con solamente decirle, Señor, yo quiero que me perdones, porque el Maestro nos dijo en Mateo capítulo 5 y verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Parafraseando, antes de presentar tu ofrenda de Yom Kippur, de perdón de los pecados, vamos a reconciliarnos con los hermanos. Y lo primero que debemos hacer es eso. Dice la Escritura que el corazón de los padres
debe volverse a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Cómo estoy haciendo con el mandamiento de honrar a mi madre y a mi padre? No, es que usted no conoce a mi papá y a mi mamá, lo terrible que fueron conmigo. Bueno, el mandamiento dice solamente honrarlos. De hecho, Sem, de donde viene la descendencia semita de Abraham, dice que lo promovió a eso fue que cuando Noé se emborrachó y se quedó desnudo, mientras que su otro hijo Cam lo humilló, lo que hizo Sem fue cubrirlo. Estamos cubriendo a nuestros padres, a sus errores. Es que mi padre es esto, no conoce la Torá y si la conoce lo hace mal. Pues ese es el momento ideal que Dios te está permitiendo a ti y a mí para cubrir sus errores y para amar a nuestros padres. O tal vez eres un padre que ha sido lastimado por sus hijos. ¿Y no es acaso el mejor momento de parecerte al Señor, que ha perdonado cada uno de nuestras ofensas? ¿O qué tal el esposo y la esposa? Yo tengo la bendición de estar aquí acompañado por mi esposa. Y le doy gracias a Dios, porque el matrimonio es un constante perdonar, es un constante volvernos al uno al otro. Y esto para aquellos que están solteros, que no solamente buscan el perdón de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, sino que un día van a estar casados. Sépanlo, el matrimonio no es algo inmutado, algo que nunca va a fallar, pero sí va a ser una oportunidad constante para perdonar y para buscar al Señor. Es momento de volvernos, es momento de volvernos al Señor. Y para ello te voy a compartir una alabanza que ha compuesto Generación Desafiante sobre volvernos finalmente, volvernos al Señor. Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de mí. Bueno es esperar en silencio tu salvación, tu redención, tus misericordias nunca acabarán. Nuevas son cada mañana, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva mis días como al principio, porque tú eres mi alabanza. En la cruz abogaste mi causa, eres mi porción, eres mi esperanza.
Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Gracias, Señor. Gracias porque nos guías, Señor, a lo que tú anhelas, a ser justos, santos, como tú lo eres. Porque ese es tu anhelo, Señor. Que seamos hechos a la imagen de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Bueno es esperarte en silencio tu salvación. Vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Señor, hoy quiero ser el primero delante de ti, Señor. Hoy quiero ser el primero delante de esta congregación, Señor. Pedirte perdón, Señor. Perdón por no ser el hombre, Señor, por no ser el siervo, el hijo que debo ser, Señor. Gracias, Padre, por permitirme este espacio, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor. Y también presento a mi casa, Señor, a mi esposa, a mis hijos, Padre, delante de ti. Señor, sabiendo que te necesitamos, que nos eres necesario, que no te alejes de mí, que no apartes, Señor, de nosotros tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, también, delante de ti, por esta congregación, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que anhelan, Señor, que anhelamos, Señor, hacer las cosas bien, pero como dijo el apóstol Pablo, esta ley, esta carne que está en mí, yo quiero hacer lo bueno y a veces no me alcanza, Señor. Sin embargo, tú eres bueno, tú eres mi alabanza, tú abogaste mi causa, Señor. Al final de cuentas, Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. No te hemos amado, Señor, primero, sino tú nos amaste primero a nosotros. Si al final de cuentas tú pagaste una deuda que no debías, porque yo tenía una deuda que no podía pagar. Yo no podía, Señor, con el peso del pecado. Y el Padre preguntó, ¿quién puede? ¿Quién irá? Y tú dijiste, heme aquí, envíame a mí. Y padeciste por mi causa. ¿Cómo devolveré tanto amor? ¿Cómo devolveré a aquel que me tomó en los brazos estando yo lejos, perdido, lastimado? Me tomó en sus brazos, me llevó al redil y me dijo que todo iba a estar bien. Me dijo, mi gracia es suficiente. No tengas temor, yo no te acuso. Regresa a mis días, Señor, como al principio, porque tú eres mi alabanza. Gracias, Señor. Recibimos tu perdón y tu misericordia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, por sus méritos. Amén, amén y amén. Esto ha sido Salmo 101, la vida del justo, Salmo de David, el discurso del rey. Amada familia, qué bendición que es tenerles. Nunca más van a estar solos. Él ha hecho esta familia. Estos, ¿quiénes son? Son los que oyen mis palabras, dijo el maestro, y la ponen por obra. Estos son mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Que podamos seguir meditando y que ahora que termina esta transmisión podamos buscar a nuestra familia y crear un altar en nuestras vidas, en nuestros hogares, delante de Él. Que el Señor me los recontra bendiga y Hatima Tová, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Los amamos muchísimo, familia. Este año ha sido en Buenos Aires, Argentina, en México, en Ecuador, Estados Unidos, en Europa, en Australia, en tantos otros lugares. Pero que el próximo sea en nuestra amada Jerusalén.
en la celestial. Los amamos mucho, familia. Y ha sido un honor estar al servicio de los hijos de Dios. Amén. Amén y amén.